Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra segunda edición del programa Galería Jurídica. Hoy hablaremos sobre la Edad Media, periodo histórico posterior a la Edad Antigua y anterior a la Edad Moderna. Para ello, contaremos con la presencia de diversos expertos invitados. Bienvenidos a este espacio. Hoy nos encontramos con Kevin Esquiel. Kevin Esquiel nació en la capital de Bogotá el 29 de enero del 2003. Vamos a hablar un poco de tu perfil profesional y tu trayectoria. Fue un profesor para el periodo del 2017 y el 2018 en la Universidad Militar Nueva Granada y se caracteriza por ser un líder en su época. Actualmente historiador. Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión. La idea es que este sea un espacio para consultar e interpretar tus conocimientos y de igual forma vamos a hablar de temas de cultura general. Entonces, vamos a arrancar con la primera pregunta. ¿Cuándo empieza y termina la temprana Edad Media? Buenas tardes primero que todo y un placer de estar acá. Pues sí, a ver, antes de responder a la pregunta, ¿no? Pues quiero decir antes que pues la Edad Media estuvo pues llena de un montón de hechos muy importantes y relevantes. Entonces pues entre ellos pues la Iglesia se consagra como una institución muy prestigiosa e importante y con mucho poder. Bueno, esta Edad Media empieza con la caída de Roma a manos de los bárbaros, o los germanos también llamados, y finalizaría con la caída de Constantinopla a manos de los turcos. Esta Edad Media, como hubieron tantos hechos tan importantes, tan relevantes, es dividida en tres partes. Está dividida pues en la temprana Edad Media, pues que está caracterizada porque es como sí, es la formación de esta Edad Media, la alta o la plena Edad Media, donde pues es el auge de esta Edad Media, y la baja Edad Media, donde ya empieza lo que es a decaer esta Edad Media y a comenzar lo que es la Edad Moderna. ¿Cómo está dividido territorialmente en esa temprana Edad Media? Qué buena pregunta. Pero bueno, quiero aclarar antes que yo voy digamos que a abarcar lo que es el tema de la temprana Edad Media, ¿ok? Entonces, pues quería aquí resaltar antes, no sé si usted pronto me lo iba a preguntar después, pero bueno, lo quiero comentar ahora mismo, y es sobre que en la temprana Edad Media surge el Islam como una nueva religión, con su gran profeta Mahoma, el cual pues acepta el Antiguo Testamento, pero digamos que él va a diferir en otras cosas, ¿ok? Entonces, pues en ese momento solamente existían dos grandes religiones, pues se tenía conocimiento de que era el cristianismo y pues en su momento el judaísmo. Entonces aparecería Mahoma con esa nueva religión. Y bueno, ya aquí pues ya, aparte de este tema que quería aclarar, bueno, territorialmente, no sé si de pronto ahí pueden poner el mapa. Gracias. Bueno, esto es más o menos al comienzo del siglo VI aproximadamente. Esto vendrían a ser los asentamientos de los germanos. Entonces, pues aquí pueden ver cómo todo el imperio, bueno, anteriormente lo que era el imperio romano de Occidente, pues pasaría pues a ser territorio de los germanos y pues estaría dividido así, bueno, más o menos estaría dividido así. ¿Por qué digo más o menos? Porque resulta que estos germanos pues eran muy conflictivos, entonces pues seguían conquistando diferentes territorios y demás. Entonces pues este mapa que ven acá pues estaría cambiando constantemente, ¿no? Entonces pues este sería como una aproximación de lo que fue en algún momento pues la división territorial. Bueno, quiero aquí también hacer un punto, pues ya que estaba hablando de la religión anteriormente, pues quería decir que pues los germanos, ellos practicaban otras religiones paganas y arrianas, creo que es. Pero posteriormente pues se convertirían al catolicismo. ¿Quién era Justiniano y por qué fue tan importante? Bueno, Justiniano viene a ser el último gran exponente del Imperio Romano de Oriente, sí, del Imperio Bizantino. ¿Nos puedes enseñar un mapa de lo que fue durante el reinado de Justiniano?
Gracias. Bueno, aquí como podemos ver el color terracota. El color terracota pues era antes de la llegada de Justiniano. Bueno, y aquí fue el último exponente, el último gran exponente del- de lo que venía a ser el Imperio Bizantino. ¿Qué es la patrística? Vaya, a ver, muy buen tema. A ver, podemos decir que pues la patrística pues es el primer gran acercamiento a la filosofía medieval. Y bueno, esto se da, digamos que, bueno, quiero aquí aclarar un punto, durante el nacimiento y la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, pues esta etapa se llamaba el paleocristiano. Pero ya en el siglo VII y el siglo VIII es cuando empieza la patrística y pues se origina pues con la obra cumbre de su máximo exponente que es San Agustín de Hipona. Bueno, después de la patrística vendría lo que es la escolástica, pero creo que ya tienen a alguien para que hable de esto más adelante. Entonces, sí, digamos que empieza con lo que es, bueno, en cuanto a filosofía medieval, ¿no? Bueno, y ya pues se podría decir, ¿no? Que pues esto pues empieza con la patrística, lo que es la filosofía medieval, se convierte a lo que es la escolástica y ya finalizaría en lo que es la Edad Media. ¿Cuál era el propósito de la patrística? Bueno, la patrística pues como primer avance a la filosofía está con el fin de justificar y complementar lo que es la lucha entre comillas de la fe y la razón. Bueno, cabe aquí aclarar que el pensamiento cristiano bebe mucho de lo que es el pensamiento del neoplatonismo. Podemos ver en un primer momento cómo se va a dar en esta lucha una unión entre la teología y la filosofía. Bueno, ya como para complementar esta respuesta, pues podemos ver cómo la patrística justificará la fe desde la razón y buscará defender el cristianismo de las demás religiones. ¿Cuál sería el tema principal de la patrística? Bueno, entonces podemos ver como tema principal de la patrística es la relación de Dios y cómo la fe va a iluminar la razón. Bueno, ¿qué quiere decir esto último? Es que la fe y la razón van a ser indispensables para comprender el mensaje del encuentro con Dios. Bueno, y ya finalizar las preguntas, pues un placer haber participado en este escenario y, y hasta luego. Nos encontramos con el doctor Manuel. Bueno, doctor, te cuento. Este es un espacio de conocimiento. La idea es que hoy vamos a hablar un poco de los segmentos de cultura general, entre otros temas. Manuel nació en la capital de Bogotá en junio 3 del 2001. Fue un investigador de la Universidad Militar Nueva Granada en los periodos 2015 y 2016. Además tuvo la oportunidad para participar en diferentes foros de conocimiento extraordinario en la Universidad Militar Nueva Granada. Esto fue en los mismos periodos de estudio. Bueno, entrándonos al tema, vamos a conocer los diferentes conocimientos que pudo obtener Manuel en un periodo corto de estudios. La primera pregunta es fija. Primer pregunta, ¿qué es la escolástica? La escolástica es la unión del pensamiento filosófico y del pensamiento teológico para dar respuestas a las innumerables revelaciones del cristianismo en la Edad Media. ¿Por qué se llama escolástica? La escolástica etimológicamente viene del latín scholasticus, que significa escolaridad. Luego hacemos referencia a que la escolástica fue una doctrina 100% académica en la Edad Media. ¿Durante qué época se llevó a cabo este movimiento? Este movimiento se lleva a cabo
en Europa Occidental desde el siglo XI hasta el siglo XV. ¿Qué corrientes o cuáles instituciones se involucran con la escolástica? Cuando hablamos de corrientes, nos referimos al estudio de textos antiguos. Esta corriente se le denomina corriente teológica. Ya puntualmente, si hablamos de las instituciones, la Iglesia Católica tuvo un auge impresionante en la Edad Media, entonces adoptó la escolástica como parte fundamental de su estudio. Sabiendo que la iglesia tuvo tanta importancia en la escolástica, por ende tuvo que tener un líder o un exponente. ¿Cuál sería? Aunque hubo varios adeptos de la escolástica en la Edad Media, su mayor representante fue Santo Tomás de Aquino, el cual hacia en el siglo XIII, entre sus escritos y sus enseñanzas, nos deja unas comparaciones entre razón y fe, esencia y existencia, la concepción del hombre y las pruebas reales de que Dios existe. Bueno, ¿los escolásticos enseñaban algo más que la interpretación de textos antiguos? Qué buena pregunta. No hay que enfocarse 100% en que los escolásticos se dedicaban a estudiar la teología o textos antiguos, no. Ellos también en sus clases académicas tenían 7 artes, 7 materias que se impartían liberalmente, las cuales son gramática, retórica, dialéctica, aritmética, geometría, astronomía y música. Puntualmente, ¿en qué parte llegó la escolástica en la Edad Media? Si es posible, hazme un énfasis teniendo en cuenta esa baja Edad Media. Cuando hablamos de la escolástica, hablamos inevitablemente de la Baja Edad Media, situándose en la mitad del siglo XV, pre-Edad Moderna. ¿Algún hecho histórico que marque la baja Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna? Cuando hablamos de hechos históricos en la Baja Edad Media, según distintos autores, según distintas investigaciones, se toman 3 hechos fundamentales en la Baja Edad Media, los cuales son la invención de la imprenta, la toma de Constantinopla por los turcos otomanos y la llegada de los europeos a América. Teniendo en cuenta que esta época tiene un nombre representativo, ¿me podrías indicar qué nombre es? Realmente tiene un nombre, el cual son los tiempos difíciles, tiempos de crisis en la Baja Edad Media. Y finalmente, me gustaría que me definieras qué es la dogmática. Qué buena pregunta para terminar el tema de la escolástica en la Edad Media. Dogmática es grupo de personas o persona que no admiten que sus afirmaciones tengan una discusión o se pregunten acerca de sus ideales. Entonces podemos afirmar que la Iglesia Católica era una institución dogmática en la Edad Media, en donde ninguna persona se le permitía cuestionar las razones divinas. Hoy nos encontramos con la misionera Rico. Ella nació en Chía el 23 de septiembre del 2003. Ha sido misionera muchos años e incursionó con diferentes decisiones de la Iglesia. Posteriormente, recibe honores por la Universidad Militar Nueva Granada, gracias a sus aportes con la capellanía y siendo así una de las mejores edificadoras de artículos. Bueno, la metodología es la siguiente. Formularé preguntas considerando la Iglesia durante el periodo de la Edad Media. Para empezar, me gustaría que me diera más claridad sobre cuál es el papel de la Iglesia en la Edad Media. El papel de la Iglesia en la cultura medieval fue protagónico y poderoso, ya que esta fue una época profundamente religiosa que ejerció gran poder en las instituciones, ya sean en el aspecto político, social, cultural y económico. Ya en líneas generales se puede decir que en la Edad Media la Iglesia era la única institución. ¿Qué problemas acontecen en la Iglesia en la Edad Media?
Bueno, uno de los principales problemas estructurados por la Iglesia Católica durante el medievo fue la penalización de herejía con la muerte de quien lo cometiera. ¿Podría explicarme qué es una herejía según la Biblia? La herejía se considera una tendencia y opción de negar las verdades fundamentales de la fe en los dogmas sin respetar la tradición, el magisterio, pues, y la Sagrada Escritura, pues, en la cual se fundamentan, pues, dichos dogmas. ¿Cómo castigaba la Iglesia en la Edad Media? La herejía en la era medieval europea, pues muchas veces se castigaba con la pena de muerte y de esta se derivan pues todas las demás. La Inquisición medieval se fundó en 1184 en la zona de Languedoc, en el sur de Francia, para combatir la herejía de los cátaros o albingenses. ¿Cuáles son los aspectos positivos de la Iglesia en la Edad Media? Bueno, pues aparecieron las primeras misiones cristianas hospitalarias, se dedicaban a atender enfermos y peregrinos con rumbo a Jerusalén, Santiago de Cospovera o Roma. Esta fue promotora de la cultura en los virreinatos. Nuevamente nos encontramos con un importantísimo historiador de la Edad Media. Él es Kevin Mendoza. Es egresado de la Universidad Militar Nueva Granada como abogado. Más adelante estudió historiografía y se adentró en la Edad Media. Así es como lo invitamos para que nos contara sus diferentes conocimientos que surgieron en aquella época. Primer pregunta. ¿Cómo surgió el Sacro Imperio Romano Germánico? Buen día, querida audiencia. Antes que nada me presento. Yo soy el historiador Kevin Mendoza, especializado en la historia de la Edad Media. Bueno, antes que nada empezaré diciendo que el Imperio Romano fue derrotado por unas tribus bárbaras, para nadie es un secreto. Cabe aclarar que esas tribus se organizaron en diferentes partes del Imperio Romano, así dividiéndolo en diferentes reinos, cambiándole costumbres y así acabando con él para así dar comienzo a uno nuevo. Más adelante adoptaron el catolicismo como su religión oficial y se volvieron grandes defensores de ella. ¿Quién era el rey de los pueblos germánicos? Para responder esa pregunta, comenzaré hablando de Carlomagno. ¿Y quién fue este personaje? Bueno, fue el rey de los francos. Se dice que se organizó políticamente y militarmente también, que extendió sus dominios hasta llegar al norte de Italia, donde fue coronado como emperador de los romanos. Y es precisamente de la Francia oriental de la que les vengo a hablar. Y es que se apoderó territorialmente de la Francia central y se autoproclamaron germanos. Y bueno, ¿y cómo era elegido el rey de los germanos? Se elegía entre las tribus más importantes de dicho reino, que eran 5: los francos, los sajones, los bávaros, suabos y turingios. Por último, quiero que me hables sobre la reforma imperial del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, aquí hablaré con algo más de puntualidad, y es precisamente en el 962, bajo la dinastía sajona, que nace el conocido Sacro Imperio Romano Germánico. Para eso empecé hablando de Enrique I, también conocido como el Pajarero, pero es precisamente de su hijo del que les vengo a hablar. Otón, llamado el Grande, coronado como el nuevo rey alemán después de la muerte de su padre, quería recuperar el antiguo reino carolingio, y en el 962 es declarado en Roma como el nuevo emperador por el Papa del Imperio Sacro Romano Germánico. Hoy tendremos a Angie San Miguel, quien es una persona con diferentes estudios y especialidades. Estudió metafísica, teología, logía y ciencia.
y se adentró en los aportes de los filósofos más importantes y destacados de la Edad Media. Asimismo, conoceremos los diferentes estudios que tiene ella. El primer gran filósofo del que vamos a hablar fue el gran filósofo cristiano San Agustín, quien vivió desde el año 354 hasta el 430, aunque durante su vida el Imperio Romano de Occidente siguió existiendo, que caería más adelante. En su filosofía, San Agustín nunca puso en cuestionamiento la existencia de Dios, pero sí reflexionó sobre cómo era posible que, siendo Dios un ser tan bueno y todopoderoso, hubiera podido crear un mundo en el que estuviera presente el mal. El mal fue el tema sobre el que filosofó San Agustín, y lo hizo siguiendo el pensamiento de Platón, el cual era que el neoplatonismo era la única corriente filosófica vigente en esa época. Ante este dilema, Santo Tomás propone que el universo fue creado por Dios, pero que éste lo creó eterno. Durante toda su obra, Santo Tomás de Aquino defiende la razón humana y la doctrina cristiana. No entra nunca en conflicto porque no pueden entrar en conflicto. No se contradicen porque ambas han sido creadas por un mismo creador. Además, defendió que el ser humano adquiere el conocimiento a través de los sentidos. Santo Tomás fue un gran ejemplo de perseverancia en la búsqueda de la tolerancia entre religión y filosofía, planteando siempre la posibilidad de que ambas disciplinas no se contradijeran. Mientras los monjes cristianos seguían la obra de Platón, el juez musulmán Averroes se interesó por Aristóteles. Averroes es la latinización del nombre árabe de este hombre nacido en Córdoba en el año 1126. En realidad su nombre era Abu il-Walid Ahmad ibn Muhammad ibn Rust, pero es mucho más sencillo para nosotros llamarlo Averroes. Fue importante en el contexto del mundo musulmán porque trató con empeño de hacer compatibles las enseñanzas del Corán con la reflexión filosófica. Planteó que el alma estaba dividida en dos partes, una perecedera y otra eterna, y además coincidió con Aristóteles en que el universo había existido siempre. Tuvieron que pasar nada más y nada menos que 600 años para que el cristianismo diera otro gran filósofo, Anselmo de Canterbury, canonizado como San Anselmo en el año 1494. Se empeñó en demostrar la existencia de Dios de manera argumentada. Planteó una ingeniosa manera de conseguirlo. Solo hace falta aceptar dos premisas fácilmente aceptables. La primera es que Dios, de existir, es un ser superior a todos los demás, que no hay nada más grande. La otra premisa es que la existencia es superior a la no existencia. Es decir, aquello que existe es más importante que lo que no existe. Con estas dos ideas se plantea el argumento ontológico de San Anselmo, que se puede representar de la siguiente manera. Lo que no existe es una contradicción. Ese ser supremo no es lo más grande, le falta existir. Y si existe, ese ser supremo es efectivamente lo más grande que existe. El argumento que acabamos de plantear fue aceptado por destacados filósofos como Descartes o Spinoza, pero también hubo quienes lo encontraron absurdo, como Santo Tomás de Aquino o Immanuel Kant. Fue de hecho Kant quien en 1781 bautizó este planteamiento de San Anselmo como argumento ontológico. Además, Anselmo de Canterbury es considerado el padre de la escolástica. La primera pregunta: ¿quién fue el filósofo más importante de la Edad Media? El filósofo más importante de la Edad Media y los aportes más grandes fue, como lo mencioné anteriormente, Santo Tomás de Aquino. ¿Cuáles fueron las etapas de la filosofía en la Edad Media? Las etapas de la filosofía en la Edad Media se dividieron de la siguiente manera. Empezó la patrística, luego fue la filosofía islámica, la filosofía judía, el averroísmo y por último la escolástica. Y finalmente, ¿cuáles fueron los aportes de los estudios en la Edad Media? Los aportes y los estudios en la Edad Media podemos destacar, por ejemplo, la metafísica, la teología, la lógica y la ciencia.
En estas áreas de trabajo podemos destacar que la teología pues fue en un interés constante en ese tiempo fue el de probar la existencia de Dios a través de la lógica, si era posible. La filosofía en la Edad Media estaba fuertemente ligada a la filosofía cristiana, la cual estaba fuertemente influenciada a sí misma por la clásica filosofía islámica y por la filosofía judeo-islámica en la Baja Edad Media, especialmente por los escritos de los filósofos musulmanes como Averroes, Al-Farabi, Al-Hazen, Avicena, Al-Ghazali, Ibn Pase y filósofos judíos como Maimónides y Gersónides. Finalmente, conoceremos a Julián Beltrán. Es un abogado en proceso de la Universidad Militar Nueva Granada y ha hecho parte en diferentes foros que ofrece la universidad. Y así es como lo tenemos hoy participando en este grandioso espacio de conocimiento y participación. Para él tenemos la primera pregunta, y es hablar acerca de la tecnología y la ciencia en la Edad Media. Bueno, Kevin y apreciado público, eh, realmente cuando nos referimos a la tecnología en la época medieval, se aplica a la tecnología utilizada en la Edad Media, valga la redundancia, particularmente en la Europa bajo el dominio cristiano. Después del Renacimiento del siglo XII, la Europa medieval experimentó un cambio radical en la tasa de inventos. Eso fue algo magnífico. Innovaciones en las maneras de administrar las medidas tradicionales de producción y el crecimiento económico. El periodo experimentó avances tecnológicos importantes, incluyendo la adopción de la pólvora, la invención de los molinos de viento horizontales, gafas, relojes mecánicos y molinos de agua, técnicas de construcción. Y pues bueno, Kevin, para no hacer tan extensa la información, quiero dejarte hasta ahí. Creo que con esto puedo ilustrarles un poco de mi conocimiento. Enseguida, ¿cuáles de esas tecnologías siguen vigentes en el mundo actual? Bueno, Kevin, te cuento. En el mundo actual podemos encontrar cantidad de inventos que surgieron en la época medieval. ¿Como cuáles? Tú me dirás. Bueno, se mantiene vigente la grúa, la brújula, los relojes, eh, las gafas, los molinos. Y pues bueno, te voy a hacer un breve ejemplo, y es el de la grúa medieval. Hoy en día la podemos encontrar representada en una grúa de, de, de carga en los puertos marítimos, pero pues ya con una mayor tecnología y avance, que realmente lo que podemos constatar aquí es que esa grúa medieval fue base e inspiración para que esto siguiera creciendo y creciendo. Y teniendo en cuenta tu profesión, ¿por qué consideras que este tema es importante para tenerlo en cuenta? Bueno, Kevin, para finalizar, es una pregunta realmente importante la que tú me estás haciendo, porque yo siento que los jóvenes del hoy, del mañana, deben saber de dónde vienen nuestros grandes inventos, de dónde provienen. Y eso es lo bonito de la historia. Y bueno, realmente, Kevin, les quise hablar de la tecnología en la Edad Media porque fue un tema que yo dije que en algún momento de mi vida
Yo quería que las demás personas se ilustraran con el conocimiento que yo tengo. Muchas gracias, Kevin. Agradecemos la presencia de nuestros invitados en este espacio de conocimiento e historia. Recuerden que todas sus preguntas las pueden realizar a través de nuestros canales digitales que aparecerán en pantalla. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima emisión.